El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: todo aquel que les dé a beber un vaso de agua por el hecho de que son de Cristo, les aseguro que no se quedará sin recompensa. Al que sea ocasión de pecado para esta gente sencilla que cree en mí, más le valdría que le pusieran al cuello una de esas enormes piedras de molino y lo arrojaran al mar. Si tu mano te es ocasión de pecado, córtatela, pues más te vale entrar manco en la vida eterna que ir con tus dos manos al lugar del castigo, al fuego que no se apaga. Y si tu pie te es ocasión de pecado, córtatelo, pues más te vale entrar cojo en la vida eterna que con tus dos pies para ser arrojado al lugar del castigo. Y si tu ojo te es ocasión de pecado, sácatelo, pues más te vale entrar tuerto en el reino de Dios que ser arrojado con tus dos ojos al lugar del castigo, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. Todos serán salados con fuego. La sal es cosa buena, pero si pierde su sabor, ¿con qué se le volverá a dar? Tengan sal en ustedes y tengan paz los unos con los otros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este contexto de tristeza, de desasosiego mundial, tras los primeros ataques contra Ucrania, se levanta la voz de la Iglesia, la voz de los cristianos y también la voz de los que no son cristianos, implorando el don de la paz. El don de la paz sabemos que es un fruto de la justicia, y precisamente este texto del Evangelio termina con estas palabras: tengan paz los unos con los otros. La guerra siempre va a ser la imposición de valores, de personas, de criterios, de poder. Y precisamente, aunado a esto, de personas que son incapaces de ver el dolor y el sufrimiento que pueden ocasionar pues estas situaciones desgarradoras en la vida de las personas y en las naciones. Santiago hoy pone de relieve precisamente uno de los principales aspectos que son los que generan la guerra, que son los que generan la división, y lo hace al estilo pues de los profetas, ¿verdad? Llamando a la conversión, llamando a un examen de conciencia profundo, llamando a volver la mirada a Dios y a los pobres, siendo capaces de que verdaderamente lo que poseamos, lo que tengamos, sea poco o mucho, no sea motivo de división, no sea motivo de segregación, no sea motivo de injusticia,
sino motivo de comunión, de caridad, motivo de salvación, en una palabra. Porque desafortunadamente, ¿verdad?, el uso que le demos a las riquezas o el uso que le demos a lo que tengamos será el precio que vamos a pagar el día del juicio. Y esto es algo muy importante, porque nosotros, ¿verdad?, pues podemos perder de vista esto. Finalmente, el apóstol Santiago, ¿verdad?, pues termina con una sentencia terrible. Han condenado a los inocentes y los han matado porque no podían defenderse. ¿Quiénes son los inocentes? Los pobres. Los pobres a causa de la injusticia, no los pobres por opción, como nosotros, que habrá que ver si somos pobres. Pobres materialmente y pobres de espíritu, como nos decía el Salmo, ¿verdad? Eso es bueno que nos lo replanteemos, que nos lo preguntemos y que respondamos si realmente somos pobres. Pero finalmente la riqueza da poder, La riqueza va a ir siempre en contra de la comunión fraterna, va a ir siempre en contra, ¿verdad?, de una integración, de una armonía que Dios hizo desde el principio de la creación. Y esto, pues, se convierte verdaderamente en algo dramático. El apóstol Santiago invita precisamente a que volvamos nuestra mirada a Dios y que seamos capaces de enriquecernos con su pobreza para poder vivir en esa libertad que nos hace felices, que nos hace iguales y que nos hace reconocernos como verdaderos hijos de Dios. Porque si no, entonces, ¿verdad?, pues más valdría que nos ataran una piedra al cuello y nos lanzaran a donde fuera, ¿verdad?, y desapareciéramos. Los profetas, queridas hermanas, apoyados en las profecías, apoyados en la acción del Espíritu Santo, apoyados en la palabra de Dios, han sido anunciadores de esta palabra y tienen el valor de hacer resonar la voz de Dios en la historia. Son ellos quienes nos incitan, nos liberan de indiferencia en la que caemos a menudo o en la que nos refugiamos. Su voz nos vuelve a llamar y nos hace levantarnos de las cómodas poltronas que a veces nos ponemos de nuestro egoísmo para ponernos en movimiento. ¿Cómo podemos generar nosotros la paz? ¿Cómo podemos generar nosotros la justicia? ¿Cómo podemos generar nosotros la igualdad, el respeto, la fraternidad universal? El Papa Francisco está haciendo un llamado fuerte a contraponer, así lo dice él, la debilidad de la oración, porque ahí es donde se encuentra la fortaleza, la debilidad de la oración a la potencia de las armas. Trasladándolo a nuestra vida, nuestro comportamiento, nuestra forma de vivir, nuestra forma de ser, continuamente, ¿verdad?, puede ser también, o pueden ser esas guerras donde tratamos de imponer nuestros criterios, donde no somos capaces de dialogar, donde no somos capaces de vivir precisamente en la perspectiva del Evangelio. Nosotros somos los primeros que necesitamos, ¿verdad?, ser importunados, ser los primeros en ser desplazados, ser los primeros en ser desacomodados, despertados de nuestro entorpecimiento para mirar no ya nuestros ojos, no ya con nuestros ojos, sino con los ojos de Dios. Como decíamos ayer, escuchar la voz de Dios, que Él mismo pronuncia su nombre, y hoy mirar con los ojos de Dios a la hermana, al hermano, al que tengo cerca, a quien tengo lejos, e implorar humildemente el don de la paz, aquel que es el príncipe de la paz y que vino como luz del mundo, que vino a salvar a la humanidad. Que la intercesión de la Santísima Virgen María nos acompañe en esta nueva etapa de la historia
donde era impensable que en Europa se diera una guerra en pleno siglo XXI, pues que seamos verdaderamente instrumentos de paz.